Las tierras altas de Escocia, una tierra de belleza agreste y leyendas antiguas, guardan en su corazón una historia tan escalofriante como desconcertante. La historia de Alexander Sawney Bean y su familia ha cautivado y horrorizado a generaciones. Durante más de 2 siglos, esta historia de canibalismo y salvajismo ha perdurado en las sombras de la historia. Pero, ¿fueron realmente monstruos, impulsados por una sed de sangre insaciable? ¿O fueron víctimas, empujadas al borde de la locura por las duras realidades de su tiempo? Esta es la historia de la familia Bean, un descenso a los rincones más oscuros del comportamiento humano. Es una historia de supervivencia, de desesperación y de la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Acompáñenos a profundizar en los relatos históricos, el folclore y las complejidades psicológicas de esta historia inquietante. Prepárense para enfrentarse a la pregunta inquietante: ¿fueron monstruos o víctimas? La historia de Sawney Bean comienza en la niebla del tiempo, envuelta en la incertidumbre y la especulación. Algunos relatos sitúan su nacimiento a finales del siglo XVI, durante una época de gran agitación social y económica en Escocia. La leyenda cuenta que Alexander Bean nació en la pobreza, hijo de un honrado trabajador. Sin embargo, Alexander, o Sawney como se le conocería, poseía un espíritu inquieto y rebelde. Rechazó el trabajo honesto de su padre, eligiendo en su lugar una vida de ocio y delitos menores. Fue durante estos primeros años, según algunos, que se sembraron en él las semillas de la oscuridad. Tomó como esposa a una mujer tan malvada como él, una mujer llamada Agnes Douglas. Juntos, huyeron de los confines de la sociedad, buscando refugio en una remota cueva costera en la costa suroeste de Escocia. Fue en este entorno aislado e implacable donde su familia crecería, y su descenso a la depravación comenzaría. Aislada del mundo y sus leyes, la familia Bean creció. En un rincón olvidado de la civilización, lejos de la mirada de las autoridades y de la sociedad, esta familia encontró su refugio. Vivían en una cueva oculta, rodeada de densos bosques y montañas, un lugar donde nadie se aventuraba a ir. Tuvieron numerosos hijos, y con el paso de los años, su prole se expandió hasta incluir nietos y bisnietos, todos ellos producto de relaciones incestuosas. La familia creció en número, pero también en aislamiento. Cada generación nacía y crecía sin conocer el mundo exterior, sin saber lo que era la vida fuera de su cueva. Sin ningún deseo de trabajar y rodeados de una naturaleza implacable, recurrieron al robo para subsistir. La caza y la recolección no eran suficientes para alimentar a una familia tan grande, y pronto se dieron cuenta de que la única manera de sobrevivir era tomar lo que necesitaban de otros. Se aprovechaban de los viajeros y aldeanos, emboscándolos en caminos solitarios y arrastrándolos de vuelta a su guarida. Los caminos eran peligrosos, y los viajeros desprevenidos se convertían en presas fáciles para la familia Bean. Los robos se convirtieron en una rutina, una forma de vida. Al principio, estas incursiones estaban motivadas por la desesperación, por la necesidad de sobrevivir. La familia robaba comida, ropa y cualquier cosa que pudiera ayudarles a pasar el invierno. Pero con el tiempo, la desesperación dio paso a algo más oscuro. Pero a medida que pasaba el tiempo, se apoderó de ellos una aterradora transformación. La necesidad de sobrevivir se convirtió en una sed insaciable de poder y control. La familia Bean comenzó a disfrutar del miedo que inspiraban en sus víctimas, del poder que sentían al tomar vidas. Los asesinatos se intensificaron, haciéndose más frecuentes y brutales. Ya no se conformaban con robar. Ahora mataban por placer, por el simple hecho de matar. La violencia se convirtió en una parte integral de su existencia, una forma de reafirmar su dominio sobre su territorio. La familia desarrolló un gusto por la carne humana, y su sed de sangre crecía con cada estación que pasaba. Lo que comenzó como una necesidad desesperada se transformó en un ritual macabro. La carne de sus víctimas se convirtió en su principal fuente de alimento, y la cueva se llenó del olor a muerte. La cueva, que antes era un refugio, se convirtió en un osario, con el suelo sembrado de los huesos de sus víctimas. Cada rincón de la cueva contaba una historia de horror y desesperación. Los huesos eran un recordatorio constante de la brutalidad de la familia Bean. La familia Bean había abandonado su humanidad, abrazando una nueva y aterradora existencia como depredadores. Se convirtieron en leyendas, en historias de terror que se contaban alrededor de las hogueras.
Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo, y su legado de terror perduró mucho después de que desaparecieran. Sección 4. Reino del Terror. Los terrenos de caza del clan y su guarida oculta. Durante más de 2 décadas, la familia Bean proyectó una larga sombra sobre la región de Galloway. Esta familia, envuelta en misterio y terror, se convirtió en una leyenda oscura que aún resuena en los rincones más remotos de Escocia. Los lugareños vivían atemorizados, susurrando historias de viajeros que desaparecían sin dejar rastro. Las noches eran especialmente temidas, pues era cuando los Bean acechaban, invisibles en la penumbra. Los Bean, astutos y despiadados, dominaban el arte del sigilo y la emboscada. Conocían cada rincón de su territorio, cada sendero oculto y cada sombra donde podían esconderse. A menudo atacaban de noche. Sus víctimas desaparecían en la oscuridad, sus gritos tragados por el viento. Los viajeros que se aventuraban por los caminos de Galloway sabían que un paso en falso podría ser el último. Su guarida, un laberíntico sistema de cuevas que se extendía hasta las profundidades de los acantilados, les proporcionaba el santuario perfecto. Este intrincado refugio natural era casi imposible de descubrir para los forasteros. La entrada, oculta por una cortina de agua en cascada, era prácticamente indetectable. Solo aquellos que conocían su secreto podían acceder a este escondite impenetrable. En su interior, el hedor a putrefacción impregnaba el aire, testimonio de los horrores que se desarrollaban en su interior. Los ecos de sus actos atroces resonaban en las paredes de la cueva, creando una atmósfera de pesadilla. Los túneles y cámaras naturales de la cueva servían como vivienda, almacén de alimentos y macabra carnicería. Aquí, los Bean llevaban a cabo sus rituales oscuros, lejos de la mirada del mundo exterior. Los Bean, amos de su macabro dominio, infundían terror en los corazones de quienes se atrevían a aventurarse cerca de su reino costero. Su reputación se extendía más allá de Galloway, convirtiéndose en una advertencia para todos los que se acercaban a sus tierras. La leyenda de los Bean no solo era un cuento de terror, sino una realidad que marcó a fuego la historia de la región. Los ecos de su reinado de terror aún se sienten, un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Sección 5. Justicia, al fin. La captura y el espantoso final de la familia Bean. En la oscuridad de la noche, con solo la luz de las antorchas iluminando el camino, los soldados se acercaban sigilosamente a la guarida de la infame familia Bean. El reino de terror llegó a su fin cuando un grupo de viajeros, emboscados por el clan Bean, se defendió. Estos valientes viajeros, armados solo con lo que llevaban, lucharon con todas sus fuerzas contra los atacantes. La batalla fue feroz, con gritos y el sonido de espadas chocando resonando en la noche. Un marido, al ver cómo se llevaban a rastras a su mujer embarazada, logró escapar de la refriega. Corrió sin mirar atrás, su corazón latiendo con fuerza mientras se adentraba en el oscuro bosque, decidido a buscar ayuda y salvar a su amada. Sus gritos desesperados pidiendo ayuda llegaron a oídos del rey Jaime VI, quien, horrorizado por los relatos de canibalismo, reunió una partida de búsqueda de 400 hombres y sabuesos. El rey, conocido por su justicia y determinación, no podía permitir que tales atrocidades continuaran en su reino. El propio rey dirigió la expedición, decidido a llevar a los asesinos ante la justicia. Montado en su caballo, con la mirada fija y resuelta, lideró a sus hombres a través de terrenos difíciles y peligrosos, sin descanso hasta encontrar a los culpables. Tras días de búsqueda, los perros les condujeron hasta la guarida oculta de los Bean. Los soldados, agotados pero determinados, siguieron a los sabuesos a través de densos bosques y terrenos rocosos, hasta que finalmente llegaron a una cueva oscura y siniestra. El espectáculo que les recibió fue realmente horripilante. Los soldados, acostumbrados a la violencia de la guerra, quedaron atónitos ante la magnitud de la depravación que encontraron en la cueva. La cueva, sembrada de restos humanos, era un testimonio silencioso de la depravación de la familia. Huesos y cráneos estaban esparcidos por el suelo, y el aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo. Era evidente que los Bean habían estado operando allí durante años, cometiendo actos indescriptibles.
Los Bean fueron capturados y llevados a Edimburgo, donde les recibió una turba enfurecida. La noticia de sus crímenes se había extendido rápidamente, y la gente del pueblo estaba ansiosa por ver a los responsables de tanto sufrimiento recibir su merecido. Juzgados y condenados sin un ápice de piedad, fueron ejecutados en un espantoso espectáculo de tortura pública y desmembramiento. La ejecución fue un evento público, con la plaza del pueblo llena de espectadores. Los gritos de los condenados resonaron en el aire, mientras la multitud observaba con una mezcla de horror y satisfacción. Así terminó el reinado de terror de la familia Bean, dejando una marca indeleble en la historia.